Una investigación de la Superintendencia del Mercado de Valores en marzo de 2012 sería el detonante para que Financial Pacific dejara de ser vista como una casa de valores normal. A los pocos meses, la Bolsa de Valores y la Central Latinoamericana de Valores detectaron que los saldos bancarios en las cuentas de los clientes no coincidían con lo que debían tener. Al principio era un faltante de $7 millones y que ya ronda los 12 millones. Inmediatamente Wes Valdez e Iván Clark, directivos de Financial Pacific, denunciaron a Maite Pellegrini, una empleada de confianza, por supuestamente desviar los fondos. ¿Cómo es posible que por 4 o 5 años permanentemente ella supuestamente desvió los $20 millones, el banco llamando a los dueños y los dueños daban la autorización y no sabían que ella lo había desviado? Bueno, han destruido una empresa, han destruido las vidas de mucha gente en la oficina, han destruido carreras. ¿Por qué? Porque una persona nos robó, eso no es justo. La Superintendencia del Mercado de Valores, al ver las irregularidades, instruyó una reorganización o poner en orden a Financial Pacific. Los directivos de esa casa de valores, Wes Valdez e Iván Clark, se quejaron de la Superintendencia del Mercado de Valores y presentaron un recurso de amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia. Sorpresivamente, el presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, admitió el recurso e impidió así que se entrara a las oficinas de Financial Pacific. La Corte Suprema de Justicia, por intermedio del presidente de la Corte en ese momento, tomó una posición que yo creo que en ese momento fue poco feliz y que realmente más que ayudar, complicó. Que le da la oportunidad a estos exdirectivos de Financial Pacific de borrar todas las pruebas. Mientras eso ocurría, Vernon Ramos, un funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores, trabajaba en una nueva investigación sobre Financial Pacific, pero repentinamente desapareció. Son muchas las situaciones preocupantes que giran en torno al caso Financial Pacific, pero sin duda la principal de ellas es la desaparición del analista financiero Vernon Ramos el 16 de noviembre de 2012. El día anterior Ramos le había dicho a su esposa que se sentía cansado y estresado por el trabajo. Al día siguiente fue a laborar, pero se sintió mal. Se fue al médico y este le recomendó reposo porque tenía la presión alta. Se fue a su casa y esa sería la última vez que se le vio en su hogar. Todo indica que Vernon Ramos sabía que no regresaría. Caminar no era algo que le gustaba y la hora entre 1:30 y 2 de la tarde era totalmente inusual. Dejó su wallet con su dinero, con todas sus identificaciones, dejó su celular, dejó su reloj, dejó su anillo, dejó su collar. Dice mi hijo, ¿no? Porque sí, como papi me dijo que lo último que me dijo fue que te cuidara y me abrazó, pero bueno, yo pensé que tú estabas enferma, por eso fue que te llamé y te pregunté si te sentías bien. Y mi hija también me dice, pero es que a mí me dijo lo mismo. TVN Investiga conversó con su esposa, Sabina de Ramos, quien tiene guardada en esta caja parte de las oraciones y muestras de apoyo por la desaparición de su esposo. A casi 2 años de ese misterioso hecho, concluye que a su esposo lo citaron y se lo llevaron. Yo he concluido de que a mi esposo, obviamente, le llamaron y le dijeron, tienes que estar en este lugar a tal hora, deja todo. Ahí creo que eran como una secretaria, el señor sí estaba como apurado, porque él no le habían quitado la adenoclisis y él mismo como que se la quitó y dijo que ella se quería ir, que dónde tenía que pagar, o sea, como que él estaba apurado. De que a mi esposo alguien se lo llevó o algunas personas se lo llevaron, eso sí estoy segura. Mientras a Vernon Ramos parecía habérselo tragado la tierra, 4 días después, el entonces superintendente del mercado de valores, Alejandro Abud, presentó una denuncia contra Financial Pacific por supuesto blanqueo de capitales, falsedad de documento y estafa. Públicamente se conoció que Abud era víctima de amenazas. Que Alejandro Abud estaba con mucho miedo porque le aparecían balas que le ponían en la puerta de su casa, lo llamaban, lo amenazaban con su familia. Y posteriormente a los días sale en la prensa que él desmiente que estas amenazas tengan que ver con Financial Pacific. Entonces, si usted desmiente algo, discúlpeme señor Abud, si usted desmiente algo es porque usted de repente sí sabe por qué recibe esas amenazas. El mismo día que Abud presentó la denuncia y 4 días después de la desaparición de Vernon Ramos, Maite Pellegrini, acusada por el desfalco en Financial Pacific, se entregó a las autoridades y declaró, entre otras cosas, sobre una cuenta que supuestamente vinculaba al entonces presidente Ricardo Martinelli. Que quiero aclarar que no es la única cuenta del gobierno que manipuló petaquillas.
en Financial Pacific, existen otras. Y sencillamente a ella le han encontrado millones de dólares en el Ministerio Público. Es un problema político que lo que están tratando es desviar la atención. Cómo el presidente de la República llamaba a los directivos de Financial Pacific y cómo a través de estos directivos utilizaron información que solamente podía manejar el presidente para comprar unas acciones en Petaquilla Gold. O sea, tú sabes que hay una información que hoy compras barato unas acciones a 2 centavos, mañana la puedes vender a 40, 50 centavos. ¿Y qué sucede? En una transacción te puedes hacer en cuestión de minutos de 30, 40 millones de dólares. Pero a los días Pellegrini se retractó en sus declaraciones, según su abogada Zulay Rodríguez, porque le prometieron dejarla libre, pero le incumplieron. Aseguró que han pedido ampliar su declaración indagatoria y no lo han permitido. Y eso acusaciones, pero gravísimas. Y las cuales todavía no han sido aclaradas ante el público. El escándalo se agudizó cuando salieron a la luz pública cartas del expresidente Ricardo Martinelli dirigidas al entonces procurador de la Nación, José Ayub Prado. En la primera de ellas admite tener una cuenta personal de hace más de 10 años con Financial Pacific, pero pedía que no se usara con fines políticos. Sinceramente, esta es una persona cuya abogada es Zulay Rodríguez, candidata del PRD. Esto es totalmente político, no tengo nada que ver en eso. Luego otra carta en la que pedía al ex procurador que se anexara al expediente esta certificación de Financial Pacific como una constancia de que ni Ricardo Martinelli ni su familia tenían ninguna relación directa o indirecta con esa empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público han sido unos grandes encubridores. Otra sorpresa es que mientras esto ocurría, representantes del grupo industrial brasileño Mendo Sampaio, junto a otros extranjeros residentes en Panamá, hacían gestiones para comprar la quebrada y denunciada Casa de Valores Financial Pacific, y lo lograron. Pero según el nuevo superintendente del mercado de valores, Juan Manuel Martans, quien quedó a cargo tras la renuncia de Alejandro Abut, la situación no cambió. La situación de la casa demostraba un desgreño bastante que cada vez se iba como que acrecentando más. De hecho, la Bolsa de Valores de Panamá nunca levantó una suspensión para que Financial Pacific operara en el país. Tenían que hacerlo internacionalmente. Tú no vas a pagar 12 millones de dólares por una compañía en el que no sabes qué es lo que estás comprando. Entonces, o una de dos, en el mejor de los casos, los tipos no sabían el negocio que se estaban metiendo, o en el peor de los casos se metieron para tapar algo. Para algunos llamó mucho la atención que los nuevos compradores sean de Brasil. Dicen, mira lo que estoy diciendo, dicen que es Odebrecht y que este Mendo Sampaio, que fue la compañía brasileña, tiene relaciones comerciales o laborables con Odebrecht. Maite Pellegrini sí me ha señalado que ella piensa que estos señores de Odebrecht son parte del círculo cero del exmandatario anterior, Ricardo Martinelli, y que ellos son los que han puesto el dinero, los 12 millones de dólares. ¿Y por qué plata brasileña? Porque una gente que tiene una vinculación con Odebrecht en Brasil, ¿por qué? La constructora brasileña Norberto Odebrecht fue el mayor contratista del Estado panameño en el gobierno anterior. A través de esta nota se negó relación con el grupo Mendo Sampaio, uno de los nuevos dueños de Financial Pacific. Sin que hubiesen novedades en cuanto al desaparecido Vernon Ramos, ni avances en el caso Financial Pacific, y aún teniendo a Maite Pellegrini detenida y sin ampliar declaración, la agresión física contra un funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores alarmó a la opinión pública. Gustavo Gordón, un subalterno del desaparecido Vernon Ramos, acababa de hacer una diligencia a las oficinas de Financial Pacific. Saliendo del edificio en el parque donde estaba su vehículo, lo apuñalaron. Por sus medios llegó al hospital y se salvó, pero no quiere hablar del tema. Se dijo alegremente en una entrevista y también en un periódico que a él, no sé si es que le iban a robar el celular. Y ahora sé que el señor no está ni en el país. Usted no se va a ir del país porque le roban un celular. Días más tarde, la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la intervención de Financial Pacific al persistir el desorden administrativo. Esa misma noche, un japonés brasileño de nombre Marcelo Kazuhiro fue sorprendido en las oficinas de Financial Pacific tratando de borrar información. La persona, si bien no era empleado directo de la casa, tenía relación con la Casa de Valores. Eso está en una investigación en el Ministerio Público en este momento. Lo importante aquí es señalar que no tuvimos acceso al sistema.
y eso nos dificultó mucho la operación. El tipo salió de la cárcel porque lo sacó el cónsul de Brasil. Trataron de arrestar nuevamente a la persona. Resulta que ya el brasileño está en Brasil. TVN Investiga tuvo acceso a este documento. La semana pasada se emitió orden de arresto contra Marcelo Kazuhiro. Se dio alerta para evitar su salida del país. También se giró la instrucción a Interpol Panamá y la Dirección Nacional de Migración. La interventora Dalis Terán Citón, en su informe donde recomienda a la Superintendencia de Mercado de Valores la liquidación forzosa, advierte el hallazgo de varias situaciones irregulares. Entre ellas, pide revisar la totalidad de los expedientes para determinar operaciones sospechosas y remitirlas al Ministerio Público. También se advierte que Financial Pacific tenía como clientes a condenados por delitos financieros o por delitos cuando ocupaban puestos públicos en Panamá o fuera del país. Según Martans, como se bloqueó el acceso al sistema, muchos de los procesos de la liquidación deberían hacerse manualmente. Estamos trabajando también en un tema de auditoría forense de sistemas para tratar de conseguir información electrónica o de los servidores y esperamos obtener algún tipo de información. Hay cuentas cerradas, hay valores que no tienen dueño, ha habido movimiento de dinero afuera de la compañía a través de una compañía en Uruguay que ni siquiera tiene ninguna licencia del mercado. El caso Financial Pacific se trataría del escándalo financiero del país más grande de los últimos años. En torno a esta casa de valores giran muchas preguntas, la mayoría de ellas sin respuesta. Fuentes ligadas al proceso revelaron a TVN Investiga que de casi 300 clientes, hasta la semana pasada, solo unos 28 habían reclamado su liquidación. ¿Sabes qué significa? Que los 100 y pico restantes estaban en actividades ilícitas, ¿ya? Ahí había blanqueo, había tráfico de armas. Esa es una de las causales que nosotros consideramos por las cuales Vernon Ramos desapareció. Ahí lo que queda es un esqueleto de lo que pudo haber sido una operación no de compra y venta de valores, sino pareciera que haya habido otras cosas como lavado de dinero, como lavado de coimas. Reportes indican que el caso Financial Pacific no solo tiene escándalos en Panamá, sino también en España. Luis Bárcenas, que era el ex secretario del Partido Popular, que le intervinieron unas cuentas en Suiza y cuando se abrieron, se fueron a ver los registros, se dieron cuenta que este señor Luis Bárcenas estaba relacionada con los manejos que le hacía la sociedad Financial Pacific, 48 millones de euros. Uno de los últimos hechos es que hace poco la Superintendencia del Mercado de Valores interpuso una denuncia contra un exfuncionario de esa institución. Yo entiendo que hay una querella penal contra un empleado, un ex empleado de la Superintendencia que involucra correos con algunos empleados de Financial Pacific. Ninguno de los casos, ni el de Financial Pacific, ni el apuñalamiento de Gustavo Gordón, ni el del japonés brasileño que borró los archivos, ni la desaparición de Vernon Ramos son investigados como casos relacionados. TVN Investiga pidió entrevista al Ministerio Público sobre el caso Financial Pacific, pero a través de una nota se nos explicó que el fiscal Julio Laforí, que lleva el caso, tiene 2 quejas en su contra que le impiden hablar. Solo se nos permitió entrevistar al fiscal contra el crimen organizado, Roberto Moreno, sobre la desaparición de Vernon Ramos. No ha habido una llamada pidiendo un rescate, o sea, no ha habido ningún tipo de evidencia que explique qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la investigación. Las versiones de que fue visto en Estados Unidos no se confirman ni se descartan, tampoco de su condición. No se sabe si está vivo o muerto. Con el tiempo que ha pasado y que yo no tengo ninguna noticia de mi esposo, cada vez pierdo como que esa esperanza sea de encontrarlo con vida. Hace poco Maite Pellegrini, única detenida por el caso Financial Pacific, fue indagada por el fiscal Moreno, porque supuestamente había hablado con Vernon Ramos 2 días antes de su desaparición. Cada uno de los entrevistados saca su conclusión sobre la serie de hechos que parecieran ser coincidencias. Financial Pacific. Mira, no puede ser todo casualidad o supuestamente que estamos jugando con la supuesta teoría de la conspiración. Yo no quiero mencionar que es directamente con ese caso,
porque no puedo, porque sería como decir que estoy acusando a alguien, no lo quiero decir, pero sí tiene que ver con su trabajo. Nosotros no tenemos una evidencia concreta que nos permita decir formalmente sí está relacionado o no está relacionada. Que en ausencia de información de lo que uno esperaría es, bueno, ojalá se vayan aclarando. Lo mínimo que se puede esperar de personas que están haciendo su labor es que se les brinde seguridad. Lo ilógico de las cosas simple y sencillamente corroboran que algo bien podrido hay ahí. Mientras Vernon Ramos sigue sin aparecer y sin aclararse las dudas sobre qué hay realmente detrás de Financial Pacific, de las acciones del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, dependerá que se esclarezcan todas las dudas y se alce la independencia y la institucionalidad como símbolo de transparencia.